una mirada crítica, ¿no? Como para ir caminando hacia soluciones distintas, hacia formas de ver la realidad distintas. Y en el marco de este grupo, que son los chicos que estamos todos acá del instituto, hemos conversado con la gente de la Escuela del Buen Vivir de Ecuador. Ellos me imagino que, bueno, ya se presentaron. Y la idea un poco es que vengan a contar la experiencia actual del Ecuador. Partiendo, digamos, el Ecuador estuvo en una representación bastante importante durante más o menos 10 años, que significó la caída de 3 presidentes y un momento de mucha inestabilidad política, de mucha crisis social, digamos. La gente no se sentía representada, las condiciones de vida también no eran las mejores, y en este marco es el que surge el actual presidente, que es Rafael Correa, y él surge con un nuevo proyecto, y este nuevo proyecto desde el inicio tiene mucha aceptación social y lleva desde el 2007 ya gestionando, y bueno, ellos nos van a contar un poco la experiencia, cuáles son las líneas centrales. Habíamos pensado en este espacio un poco con los movimientos sociales porque se han encontrado varias cosas en común que pueden servirnos en el debate para enriquecer las experiencias de ambos lados, ¿no? Y bueno, yo les dejo a los chicos para que les cuenten y después tener un espacio para debatir entre todos sobre lo que se conversa acá. Gracias. Muchas gracias por la organización y por la invitación también. Queremos compartir algunas reflexiones. Por lo que me concierne a mí, y yo hablaré del contexto en que nace la propuesta de la Revolución Ciudadana, de la propuesta del Buen Vivir ecuatoriano, y los resultados tangibles que se pueden ver a lo largo, más bien después de 6 años de gobierno. El Ecuador viene de varias décadas de neoliberalismo muy fuerte, y el consenso de Washington era seguido como la receta supuestamente más exitosa, tanto que llegaron a dolarizar la economía en el 2000 después de una década de crisis. Y se trata de un país, y sobre todo en los años pasados aún más, primario exportador, sobre todo exporta petróleo, bananos, camarones y flores, y también fue golpeado por una fuerte migración sobre una población en esa época de 13 millones de habitantes. Se calcula que 3 millones están afuera, sobre todo están, como sabrán, en Estados Unidos, España e Italia. Había una concentración de la riqueza muy fuerte, oligarquías sociales que mantenían privilegios y el poder en el país. También el nivel de pobreza alcanzaba niveles altísimos, casi el 40% por ingreso y el 73% por necesidades básicas insatisfechas. Como le han dicho los compañeros, las compañeras, había una fuerte inestabilidad política y social. En 9 años se alternaron el presidente. Había una ausencia total de los derechos de los trabajadores, una falta de cultura por el pago de los impuestos, debido también al hecho de los privilegios mantenidos por las oligarquías. Y como le dije, llegaron a la dolarización de la economía pasando por un periodo bancario que fue causa de mucha de la migración, porque los ahorros de la clase media y fue prácticamente reducida la tasa de cambio muchísimo. Y digamos que este era el contexto. Les quisiera dar un dato, sobre todo uno que me parece muy fuerte, de cuáles eran las políticas, de los efectos a nivel social que las políticas neoliberales producieron. En el año 95 teníamos una repartición de la riqueza muy desigual. Vimos que el 20% de la población rica alcanzaba al 55% de la riqueza nacional, tenía acceso al 55% de la riqueza nacional, mientras que el 20% más pobre tenía acceso al 4% de la riqueza nacional. En el 2000 los números empeoran porque tenemos
el 20% de la población más rica que tiene acceso al 62% de la riqueza nacional. En el 2004 al 74% de la riqueza nacional. Y el 20% de la población más pobre pasa de un 4% de acceso a la riqueza nacional a menos del 2%, 1.99. Y aún peores son los datos si pensamos a la clase media. El 60% de la población que se ubica en las clases medias tenía acceso al 40% y llega en el 2004 a tener acceso al 33%, 34% de la riqueza nacional. Y estos gráficos a mí gusta mucho usarlos porque son el símbolo de cómo afectan directamente a la población las políticas neoliberales sin considerar la reducción del tamaño del Estado y la limitación de la acción de la política pública que ustedes pueden imaginar. También en otras gráficas se ve cómo aumenta la pobreza, tanto la pobreza absoluta como la pobreza la pobreza reciente. Entonces, después de la caída de Lucio Gutiérrez, un presidente, digamos, elegido con un programa electoral populista, después de grandes elevaciones populares, emerge la candidatura de Rafael Correa. La retórica política es totalmente diferente de la que la izquierda actual también considera como la modernidad de la propuesta política, que se tiene que acercar siempre, digamos, a propuestas muy neoclásicas, muy neoliberales. Rafael Correa propone poner al centro el ser humano como fin, no como factor productivo para la acumulación capitalista, superar el individualismo neoliberal, recuperar el valor de la intervención pública. La acción pública es la política pública puede ser eficaz y eficiente. Los problemas colectivos deben tener respuestas colectivas. La economía es una herramienta al servicio del ser humano y hay que dar una prioridad a la lucha a la pobreza y a la desigualdad. Se defiende mucho la naturaleza, se considera la migración, los migrantes como la quinta región del país. Los migrantes pueden votar. Veremos que la Constitución se habla de ciudadanía universal. Se rescata la soberanía nacional y la integración regional. Ya desde el programa electoral Rafael Correa dice que no se va a renovar la concesión a la base de Manta. De hecho, en el 2009 sale la base de Estados Unidos en Manta. Se habla del socialismo del siglo XXI y Rafael Correa no se presenta con una lista de candidatos, sino que se presenta solo. ¿Por qué? Quiere hacer una asamblea constituyente que vuelve a escribir la Constitución. Hay orientaciones éticas muy fuertes en la propuesta de la Revolución Ciudadana. Se habla de justicia social y económica, justicia democrática y participativa y justicia intrageneracional. Habla de 5 revoluciones: una revolución constitucional y democrática, una revolución ética para derrotar la corrupción, una revolución económica y productiva, se habla de una economía solidaria, una revolución social y una revolución por la dignidad, la soberanía de la integración latinoamericana. Como les dije antes, desde el principio se habla del socialismo del siglo XXI. Se toman algunas ideas de Dietrich y de otros economistas, de otros, digamos, teóricos del socialismo del siglo XXI, pero podemos percibir que efectivamente el discurso sobre el socialismo del siglo XXI dentro del gobierno ecuatoriano es más de la construcción de un socialismo hecho, como le decía antes, de los ecuatorianos para los ecuatorianos.
Efectivamente la propuesta que hace Rieschi y otros autores, que es muy interesante, pero resulta también de difícil aplicación. Sobre todo cuando en la distinción entre el valor, en la recuperación de la distinción marxista del valor de uso con el valor de cambio y la utilización del tiempo como base para medir el valor de los productos, que es una propuesta muy parecida a la propuesta ricardiana, efectivamente ellos proponen que se tiene que hacer una planificación cibernética a nivel continental, lo cual resulta de difícil aplicación tanto a nivel de un pequeño país como el Ecuador, como efectivamente a nivel global. El concepto del socialismo del siglo XXI se recupera sobre todo en cuanto a un socialismo nuevo que supere las limitaciones del socialismo del siglo XX, que se aleja del paradigma del crecimiento y de la opulencia como medición del desarrollo y que toma en cuenta efectivamente derechos importantes para la colectividad, para el ser humano y para la naturaleza. De hecho, durante la constituyente sobre todo, emerge el concepto del buen vivir, que también se diferencia del concepto del vivir bien boliviano. Yo considero que es muy parecido al concepto de desarrollo humano y de capabilities approach, que vamos a tratar en la otra conferencia, en el caso a ustedes les interesa pueden venir allá, participar allá, y recupera la que es la cosmovisión indígena del summa causai y que significa vida plena. Efectivamente hay una ruptura con el concepto tradicional del desarrollo, es una visión, como decíamos, de la indígena. Ellos consideran que el futuro está atrás, es aquello que que el futuro está atrás porque es aquello que no conocemos, no podemos verlo. El pasado, en cambio, sí está al frente, lo vemos, lo conocemos y podemos caminar con ellos. Este camino los seres vivientes no lo hacen individualmente, sino que lo hacen compartiendo con la comunidad y con la naturaleza. Entonces, por esto se recupera unos elementos muy importantes que veremos en la Constitución ecuatoriana, que son el elemento de la naturaleza y de la colectividad. Y eso no es parte solo de la Constitución, sino también de la política pública que se van desarrollando. Con Rafael Correa, dentro de ese contexto general, tenemos la superación de la inestabilidad política. Efectivamente, las personas evidentemente mantienen una confianza hacia ese presidente y hacia ese gobierno, tanto que desde el 2006 gana 6 elecciones consecutivas. En un país en que hemos dicho que el pueblo, la población, sacaba presidentes con manifestaciones populares. Entonces mantiene este contexto, esta general aceptación. Veremos muy pronto si efectivamente mantiene este consenso, porque en febrero, el 14 de febrero, el 17 de febrero tenemos elecciones a las cuales también los migrantes pueden votar. ¿Ha pasado algo?